es lo que busca realmente el presidente con esta reforma express que ha presentado? Y es algo que Pacheco le aseguró de alguna manera. Y el presidente lo dejó entrever en la semanal, cuando, sin querer, queriendo, tiró para adelante a Pacheco. Durante su alocución en la semanal, el presidente dejó claro que todo lo que había debatido ahí, inclusive, y donde fue enfático, porque fue el móvil de la pregunta que le hicieron, es que en el tema de la reducción de la cantidad de diputados, no solamente estaba de acuerdo y un consenso en su partido, sino que él lo había hablado con Pacheco. Pacheco, que es el presidente de la Cámara, que es quien debe llevar esos lineamientos partidarios, y su función principal, y por eso ha permanecido siendo el presidente de la Cámara de Diputados, es que mantiene cierto nivel de respeto y liderazgo dentro de sus iguales. ¿Para qué? Para llevar los mandatos, las noticias y las negociaciones. ¿Qué sucede? El presidente podría verse, por un lado, que pecó de imprudente al, al haber delatado que Pacheco, ya había hablado con el presidente, estaban de acuerdo. Porque Pacheco quisiera, entiendo yo, haber utilizado la carta de la negociación. Bueno, ¿qué usted cree? El presidente quiere esta reforma y propone esto. Esto no conviene por tal o cual forma. Y de alguna manera, intentar convencer a los diputados que esto es lo que más les conviene. Evidentemente, la reducción de la matrícula legislativa en la Cámara Baja no va a ser atractiva para los diputados. Porque un diputado, por ejemplo, que alcanzó la curul, siendo el último, ¿verdad?, ve más dificultoso volver a mantener esa curul en una eventual reforma que reduzca los escaños, porque quien ganó en primero, quien sacó los más votos, quien es el líder más importante, podría asegurar la plaza, más él no. O sea que es difícil que esté de acuerdo. Sin embargo, el incentivo, ¿cuál sería? Todos sabemos aquí en República Dominicana cuáles son los incentivos que se dan con respecto a las anuencias de muchos diputados para estar de acuerdo o no con una propuesta, con una iniciativa de ley y en este caso una modificación constitucional. Sin embargo, lo que el presidente busca con esta reforma quedó evidenciado no solamente con la propuesta que hizo ahora, sino con el desarrollo que han venido teniendo diferentes decisiones y actuaciones del presidente. Y yo lo voy a poner en contexto para que ustedes vayan cayendo al igual que yo en esta conclusión. El presidente lo que busca con esta reforma es cumplir con ciertos compromisos adquiridos que él como mandatario, como presidente, tuvo que de alguna manera sortear, no solamente para ser presidente, sino para retener la presidencia y de alguna manera también controlar la situación de que no se le salga de las manos. El PRM, otrora PRD, tenía la dificultad de retener el poder que históricamente no lo había logrado. El presidente Abinader rompió esa racha. ¿Pero a qué costo? Fíjense cómo la ley 124, que ya no se habla de ella, la ley Mordaza, la ley que fue tan criticada por los medios de comunicación principalmente y periodistas, pero que trascendía más allá de la simple libertad de expresión. Porque estamos hablando que esa nueva DNI que se constituye a través de esa ley estaba convertido en un suprapoder. Y no por inobservancia ni por ignorancia de los diputados, sino con una intención clara de darle ese poder a la DNI. Y todo el mundo aquí se preguntaba, nosotros cuestionábamos por qué y bajo qué alegatos el partido de gobierno y el gobierno del presidente Abinader entiende que esta DNI debe tener la potestad, por temas de seguridad nacional, de violentar derechos fundamentales a la libertad de expresión, al libre tránsito, a la privacidad. Porque estamos hablando de que ese suprapoder, lo que es la nueva DNI, y la ley que está promulgada, que está vigente, que eso supuestamente se quedó en debate, pero lo han echado al lado, al olvido. Y nadie aquí está hablando de eso. Porque con esa justificación, cual si esto fuera México o El Salvador de aquel entonces, que aquí no tenemos grandes problemas de seguridad nacional para justificar, ¿verdad?, que se violenten esos derechos fundamentales. Ah, pero la explicación sale ahora con la reforma.
Yo explicaba en varios espacios que estoy participando ahora lo sospechoso que es esta articulación de la reforma. ¿Qué busca la reforma del presidente Abinader? Varios puntos. Y yo no quiero referirme al tema presidencial porque ese es lo de menos. Vámonos con el tema judicial, con el tema de la Procuraduría General de la República. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene un mecanismo para seleccionar los jueces. Y está constituido, que poca gente lo analiza a profundidad, simplemente se centran en la figura del procurador, que eso es un voto más del presidente, que eso lo pusieron ahí el presidente para tener ese poder. No. La configuración del Consejo Nacional de la Magistratura estaba equilibrada entre los tres poderes del Estado. Dos del Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte y un juez adicional. Dos del Poder Legislativo, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. No. Y a su vez, ambas cámaras constituidas, la Cámara Alta y Baja, que tienen un senador y un diputado adicional de la bancada contraria, que eso les da un equilibrio de más poder político al Congreso porque es el principal poder del Estado, si ustedes no lo sabían. Y tenían dos, el Poder Ejecutivo. Esa era la matrícula. Ahora, al eliminar al Procurador General de la República, se le resta poder al presidente. Pero eso es transitorio. O sea, ahora mismo la propuesta del presidente es que transitoriamente él sí pueda tener su procurador que lo designa por decreto. Ahora, cuando se modifique la Constitución y se modifique la ley que regula cómo se va a seleccionar el procurador, a partir de ahí se va a empezar a seleccionar un procurador a través del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y por qué yo hago este introito? Para que ustedes entiendan el proceso y por lo cual ese proceso no es un proceso 100% político. Y eso se justificaba con la selección de los magistrados, de los jueces. Y bueno, yo quiero un juez apolítico y aún así se cuelan. Pero ok, creemos que esencialmente el espíritu del Consejo Nacional de la Magistratura es que se seleccionen perfiles en la justicia que no respondan a un partido político. Entonces, ¿a quiénes responden esos perfiles? Porque la constitución de los poderes del Estado de un país es política. Y los políticos son los que deben participar, pero ok, en la justicia independiente, una gente que no responda a un partido político particular. Entonces, esos perfiles se preparan, se forman en la región, en Estados Unidos. Hacen maestrías, estudios especializados en el FBI y en la CIA, auspiciados o patrocinados por estas ONG, USAID, el PNUD, que le forman un perfil que sea imbatible que llegue a ocupar un cargo de una alta corte, de juez y luego presidente de una alta corte. Entonces, ese perfil, ¿qué intereses está salvaguardando políticamente hablando? Los de la nación, los del país, que no los elige porque no son electos por voto popular, o del grupo de poder económico y político que los forma. Responden al segundo. Si usted le da esa potestad al procurador también, que en lugar de elegirse, que lo designe el presidente, que el presidente es electo por el voto directo y popular, que sea electo también por el Consejo Nacional de la Magistratura, estamos abriendo la puerta a que sectores que meten su mano en la justicia para salvaguardarse, salvaguardando intereses que no son de la población en general, que responden a intereses particulares, sirven justicia de alguna manera, imparciales, porque no responden ni a la gleba, ni a quizá algunos sectores políticos, pero ustedes saben que al final o responden a un sector político o responden a un sector extranjero. Y yo le pregunto, el sector político al que responden no es de un partido político local. Llámese PLD, llámese PRM, PRD, Partido Reformista, Fuerza del Pueblo, cualquiera. Pero responde a un poder político del sistema de partidos dominicanos. En su defecto responde a intereses de la región, foráneos, extranjeros, que nada tienen que ver con la República Dominicana. Y yo no quiero ser conformista. Bueno, para que
respondan a intereses internacionales, que respondan a intereses locales, que no necesariamente son los de la ciudadanía, pero que son locales. El gran peligro aquí es, vean cuál es el gran peligro. El gran peligro no es eso, porque yo no quiero ser conformista, que los políticos tengan la mano metida en la justicia y en la procuraduría. El gran problema aquí, y la puerta que se abre, que está abriendo el presidente, y que lo va a hacer constitucionalmente, es que esas fuerzas foráneas que ya tienen injerencia a través de sus ONG, a través del financiamiento de estos perfiles, van a poder llegar no solamente a la colocación de jueces para promulgar leyes de su interés, no solamente con la compra de diputados, legisladores, para que le voten en favor de esos proyectos de leyes, sino que también van a tener las manos metidas en la Procuraduría General de la República, en la persecución. Y ese poder lo va a ceder el presidente de la República, que el presidente de la República a su vez tiene un poder que le entregamos nosotros con el voto directo. Bueno o malo, usted lo prefiere blanco, verde, amarillo, mamey, morado, se lo entregamos nosotros, el pueblo dominicano. Y si al final no nos convence, no nos convino, nos hartamos, nos dio la gana, lo castigamos y ponemos otro. Y nosotros le entregamos ese poder. Con esta modalidad y esta reforma, no es el presidente que está quitando ese poder, no. El presidente le está quitando poder al pueblo. Porque ese Ministerio Público independiente no va a responder ya ni a la clase política, que por lo menos se elige con el voto directo y preferencial, que un presidente de turno, que por lo menos el presidente lo elegí yo, sacó un 52, 57%, lo elegimos nosotros los dominicanos, y él designa a su procurador. Según el presidente va a ser el procurador, por ejemplo. Ahora, si el presidente no tiene esa potestad y él se la quita y nosotros aplaudimos eso, ¿a quién le vamos a estar dando esa potestad? A las injerencias internacionales, a los intereses de la región, que nada tienen que ver con los intereses dominicanos. Escuchen bien. Entonces vamos a tener un procurador a partir de 2028 posiblemente, que si nosotros elegimos un presidente, Juan, María, y ese presidente no se doblega genuflexamente a los intereses foráneos de la región, o por qué no decirlo, de los Estados Unidos, puede presionarlo abriéndole expedientes, porque el presidente no lo puede instituir. ¿Y quién no va a apoyar o qué ilegalidad habría en que se abra un expediente de investigación de un escándalo, de una denuncia de corrupción en un ministerio? Imagínate un presidente recién electo que no quiera sucumbir a esos intereses internacionales y que ese procurador o procuradora que representa o responde a esos intereses internacionales, decirle abrirle 5 expedientes a 5 ministerios. Le tumba el gobierno a un presidente electo, puesto por nosotros popularmente. Entonces el presidente va a tener, si no quiere problemas, si no quiere escándalos y si no quiere persecución en su propio gobierno, no resolverle a Dominicana, no gobernar con transparencia y correctamente, no. Gobernar como él quiera, pero responder a lo que le manden, a la línea que le bajen los jefes foráneos de la región, extranjeros, Estados Unidos, directamente. Ya no a través de chantaje, no a través de llamada y de presión, sino de coacción directamente desde las entrañas del poder político de la República Dominicana. Escuchen bien. Entonces, ¿qué es lo que busca el presidente con eso? Para mí, ¿qué es lo que busca? 2 cosas. Ustedes conocen que la ley se la menciona en la 124, que es la ley mordaza esa. El presidente buscó de alguna manera dejarle al Poder Ejecutivo, dejarse él, un poder para contrarrestar o perseguir, ¿verdad? Homologando, duplicando la función del Ministerio Público, pero bajo el mandato del presidente, a través del DNI, colocar ahí un director general del DNI que pueda perseguir judicialmente, igual como hace el ministerio, pero bajo las órdenes del presidente, como lo hace el ministerio, para que en el hipotético caso de que se frague ahora la reforma y la modificación y se designe un procurador general independiente, que pueda seguir las líneas del presidente, quedarse con ese poder ahí a través de la DNI.
un superpoder paralelo al Ministerio Público. ¿Por qué? Y ahí se evidencia, porque se estaba perdiendo ese poder, lo está cediendo el presidente de la República a través de esta reforma constitucional. Y ese peligro inminente que tenemos ahí, que se está fraguando así, Pacheco, que es un legislador veterano, lo sabe. Lo sabe. Y de alguna manera Pacheco se comprometió y le aseguró al presidente de que esa reforma va a poder pasar así. Porque no es verdad, aunque sean del mismo partido y tengan la intención de responder a alineamientos partidarios, que esos diputados van a decidir, porque sí, por capricho, ¿verdad?, cercenar el poder político de la República Dominicana, entregando de alguna manera el sistema de justicia político de persecución a instituciones foráneas, a perder ese poder el sistema político. Por eso el presidente dice, ahí no puede opinar ningún legislador, tienen que votar y punto. Entonces, ¿por qué? Porque ya le había convenido con Pacheco ese lineamiento. ¿Cómo? A través de los mecanismos que sean necesarios para convencer a los legisladores que le apoyen. Escuchen bien. Entonces, yo sostenía, y ya para finalizar, porque me he extendido un poco, que nunca la República Dominicana había estado en un peligro tan inminente como ahora. Ustedes escuchan esas denuncias de fusión, que están fusionando, quieren fusionar la isla. Nunca habíamos estado en más peligro que ahora con eso. No por la postura genuflexa del actual gobierno con los temas haitianos, cediéndole espacio, cediéndole tierra, cediéndole derechos y que hagan lo que les dé la gana con Dominicana, robándonos agua, etcétera. No, nada de eso. Porque eso automáticamente, cambiemos de presidente, eso puede cambiar, que venga un presidente más responsable en ese sentido. Ahora bien, si se legisla para legitimar eso y restarle el poder de acción al presidente de la República, porque el Ministerio Público no va a responder al Ejecutivo, va a tener independencia, ¿cómo vamos nosotros como política pública, como gobierno, contrarrestar una migración masiva de nacionales haitianos, que es nuestro principal problema de migración, cuando el Ministerio Público va a perseguir al funcionario que intente hacer eso, ya sea director de migración, ya sea el presidente de la República? No te lo puede hacer eso es ilegal, en contra de los derechos fundamentales. El funcionario que aplique una deportación, nosotros lo perseguimos y lo sometemos a la justicia, porque somos un Ministerio Público independiente. O sea, nunca más como que ahora hemos estado en ese peligro. Y el presidente lo que busca al final, cediendo ese poder, armando la DNI, es una especie de blindaje perpetuo. Blindaje perpetuo porque independientemente de que las denuncias de corrupción o el tema de los Pandora Papers en Panamá o cualquier situación que se ha denunciado de irregularidad, sea cierta o no, se pueda comprobar o no, lo cierto es que se pudiera perseguir vehemente, como se ha perseguido vorazmente a Danilo Medina y al PLD, se pudiera seguir así mismo a Luis y al PRM. Y Hipólito sabe eso, y por eso le recomendaba a Luis que no hiciera eso así, que la persecución política no es buena, que sometiera a casos de corrupción, pero que utilizara el debido proceso. Entonces el presidente ahora busca esa llave mágica que le permita blindar con un candado y con esa llave tenerla a él, no de blindar la Constitución, sino de blindar de alguna manera, ¿verdad?, la impunidad de este gobierno. Los invito a comentar, a darle me gusta, a compartir, suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, yo lo comparto.